Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa, Monty? Un día eres joven Y al otro no. y al otro te ha salido papada. Tengo una papada. Porque pero, nadie nos explicó que el envejecimiento empezaba en el cuello. pero esto del descolgamiento facial... Pero es que a mí me hace mucha gracia porque es un tema que se está ocultando. Se nos oculta. Tú te piensas que te va a venir de las arrugas. Claro, porque tú dices, no tengo ningún problema con las arrugas. Las arrugas, guay. Además, los hombres... Con las arrugas tenemos menos problema, porque rollo, todos los ídolos masculinos tienen arrugas. La heteronorma os permite tener arrugas. Exacto, entonces pero no, existe el problema empieza en el cuello, y esto es un tema que nadie te avisa. No. Tú te pones crema en la cara, como es crema cara, en mi caso, sí. Pues rateas un poco y no te la echas en el cuello, porque el cuello lo das por hecho. Claro. El cuello está ahí. Nadie puede... ¿Cómo iba yo a saber? Sí. Que me iba a empezar a ver vieja por culpa del cuello. Y claro, nadie te avisó y ahora estás como estás. Y ahora estás con un anexo debajo de tu cara que aparece en las fotos ahí como... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿Qué pero es es que es muy Jabba el fuerte. Hutt? Yo la mierda la propecia de mierda para el pelo. Un año tomándome de eso, poniéndome gotas de no sé qué, que no sé, minoxidil de mierda ese también, todas las noches, que parecía un gilipollas ahí con el pelo de punta, que se me quedaba para antes de ir a dormir. Sí, yo me he gastado, quiero decir, millones de euros en cremas y el problema estaba solo un poco más abajo. Y ahora tienes unos colgados, pero es que esta mierda que está saliendo... Es fatal, pero bueno, que... En fin. Papadas. Pues papada no, me dejaré barba como hace todos los hombres. Oyentes jóvenes. Sí. Sabed esta realidad. El problema está en el cuello. Cuidad vuestro cuello. Cuidad del cuello. Hidratadlo mazo. ¿Qué? Estoy muy harto de el culto constante a la cerveza. Uf, o sea, qué temazo. Estoy realmente agotado. Es que es un tema agotador, de verdad. Es horrible esto. Es que además yo creo que debe existir la reencarnación porque estoy tan hasta los huevos del culto a la cerveza por varias vidas. Porque yo creo que ¿Desde cuándo? Desde los vikingos bebían hidromiel, ¿no? Cerveza bueno, no, o sí. Yo qué sé. Cerveza y vikingos, ¿qué onda? Pues la gente cree que es vamos, que los vikingos no hacían otra cosa más que beber cerveza, ir en drácares y estar buenos. Pues no, o sea, lo de la cerveza, entiendo, o sea, me gusta beber cerveza. Sí, pero está guay, pero que no es para tanto. Que se ha montado una sobredimensión con esto. Es que lo odio que salga en cualquier tema, cualquier cosa de la que estés hablando, siempre va a salir un subnormal a decir, y bueno, y las cervecitas que no falten. Las cervecitas. Mira, yo hasta que no me tomo una cervecita no soy persona, eso se dice. Yo es salir de currar, tomarme una cervecita y ya estoy guay. Tú eres imbécil. Es que me marea, me marea sí, solo mencionarlo. Pero además es que la cerveza, que sí, que puede estar muy buena, habrá cervezas increíbles, pero hasta la cerveza que esté más buena del mundo no es para tanto, no sé. No. ¿Tú te acuerdas del mensaje en cadena que hubo hace como 15 años o así? Un mail en cadena que hablaba de las virtudes de la cerveza y las no virtudes de las mujeres. De los puntos para la cerveza y el punto para la mujer. Ay, sí. ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Ay, qué horror! Sí, porque vamos a decirlo ya. De fondo de todo esto hay un machirulismo que flipas. Sí, y hay muchas tías, perdona que te corte, muchas tías adoptando el rollo de super cerveceras para ser validadas por los hombres. Efectivamente. Porque buscar la validación masculina, yendo de es que yo controlo de cervecitas, a mí ponme una Guinness o no sé qué, ponme una, ¿cómo se llama esa que le gusta tanto que te pones ciego enseguida? Una Boldam, que yo voy de guay y bebo Boldam. ¿Sabes? Esto lo hacen muchas mujeres. Sí. Mujeres, de verdad, no necesitáis beber cervezas para que os dé ningún hombre su aceptación. No necesitáis la aceptación de ningún hombre porque son lamentables. Es horrible beber té de yogi tea, que está buenísimo. Está clarísimo que cerveza y masculinidad están unidísimos. Es lo mismo, prácticamente. Realmente es alcohol y masculinidad, pero sí que es cierto que la cerveza tiene
ese toque añadido. Sí, porque además la cerveza se asocia al fútbol. Al fútbol. Al loquillo. Muchísimos memes con cerveza, muchísimas camisetas con chistes relacionados con la cerveza. Peluches que son jarras de cerveza. Es realmente agotador. No es un líquido amargo que sin yo limón no mola nada. Yo entiendo el éxito. O sea, tiene muy poca graduación. No es dulzona como la Coca-Cola, que entiendo que muchas veces no apetece nada una Coca-Cola, es muy dulzona y tal. Y te da como esa pequeña borrachera que hace que estés a gusto con la gente que estás hablando, porque odias a todo el mundo, como todo el mundo odia a todo el mundo con el que queda a tomar cerveza. Pero claro, necesita la cerveza para sentirse, ay, pues mira, me lo pasé bien ayer. Claro, ¿cuántas cervezas te tomaste? 5. Normal que te lo pasaste guay. Esto que estás haciendo, Excalibur y Ramón, es de una valentía. O sea, me río yo de cualquier reportaje de John Sistiaga. O sea, esto que estás haciendo merece de verdad toda mi admiración. Porque has tocado un tema que de verdad yo creo que quizá con esto no sé, la gente te odie mazo, ¿eh? Pues que me odien, pero estoy hasta los huevos de la puta cerveza. Yo también, viva Radler. Mira, pues a mí hay una cosa, esto es un cambio un poco brusco, que me da mucho asco, que es este tema de llamar al cáncer, de tratar el cáncer como una batalla, como una lucha. Luchador, y cuando alguien se muere de cáncer, con todo el drama que se supone y el horror que es, ha perdido la batalla. Mira, qué asco. Pero vamos a ver, que se ha muerto, tío, que se ha muerto. Ha fallecido y no estaba luchando, estaba intentando superar una enfermedad horrorosa, que no es una batalla. Y además, cuando alguien la gana, esta luchadora, todos sabíamos que vencerías. Entonces parece que el que se muere de cáncer es porque es un loser que no ha sabido pelear. No, que luego sí, vence al puto cáncer y luego no. Luego 3 meses después, ¡pam! Ya, pero bueno, hay gente que sí que lo supera. Pero vamos a ver, se cura. Sí, pero es sobre todo lo que has dicho, ¿no? ¿Y quien no lo supera, qué? Claro, pues que no supera, la gente dice, luchó hasta el final, pero al final perdió. Pero ¿por qué? Me está entrando una violencia hoy y no llevamos ni 5 minutos. Y ya estamos de muy mala hostia. No, Montipeiró, vamos a tener la fiesta en paz. Por favor, respetad a las personas que padecen esta enfermedad tan horrorosa y dejad de jugar a esto. No es una lucha, joder. No es una lucha, es una puta enfermedad. Es una enfermedad. A ver, ¿qué más? Pues no sé si podemos seguir, de verdad, joder. Una cosa que odio con mucha fuerza. La gente que te promete cosas sin ningún tipo de necesidad. Estás tranquilamente a tu bola, tomándote una cervecita o lo que sea, una Radler, un Terroibos, me da igual. Pero de repente alguien te dice, tú y yo vamos a hacer cosas juntos, ya lo verás. Tengo unos planes que vas a flipar. Te voy a dar curro que flipas. O tío, quiero que en el ámbito de los músicos, por ejemplo, quiero que toques conmigo. Te entiendo, no sabes cuánto. Y tú que estabas tranquilamente, tú no quieres nada, no quieres un favor, tú tienes sí, ganas tú no la le has vida. pedido nada. Nada, y te viene eso y dice, hostia, pues gracias, pues nada. Bien, vale, pues nada, ya me avisas. Ya me avisas, tal, y al cabo del tiempo ves que esa persona ha contado con otra persona, no ha contado contigo. Claro, y de repente cuando te ve es todo una justificación y una tensión. Sí, tío, tal, pues mira, es que no sé qué, o nada, o simplemente, o no te dicen nada. Sí. Y tú dices, pero entonces... ¿Para qué me dices nada? ¿Para qué me dices nada? A mí me pasó un grupo que me llama, queremos que hagas una colaboración, que ya dices, bueno, vale, bien, gratis, claro, vale, guay, nada, bien. Mándame el tema, llámame al estudio, te mandan el tema y luego empiezan a poner excusas. Sí. O sea, vamos a ver. Eso que notas que no... Que me lo has pedido tú. Claro. Claro, tú preguntas, bueno, ¿y cuándo? Porque si tú me pides que grabe una colaboración, yo tendré que buscar un hueco. Sí. Y te empiezan a poner excusas. Es que se nos está retrasando. Pero te hacen sentir como si tú estuvieras presionándoles. Vamos a ver, que me lo habéis pedido vosotros. Que a mí me daba igual, yo estaba con mi vida sin nada que tuviera que ver con tu puto grupo. Sí. Y te ponen, al final, el tema se convirtió en tanta tensión que el tema directamente se evitó. Se hizo como que eso no había pasado. Ya. Pero no. Y es que flipo. Es que no entiendo. O sea, deja de hacer eso porque la gente...
Y además depende de la situación, porque la cagáis mucho, porque depende de a quién se lo preguntes, pues le vas a generar unas expectativas que le van a hacer daño. Sobre todo gente, por ejemplo, que no tiene curro o gente que necesita pasta. Tú le ofreces un curro y la peñas, pero es que la gente va ofreciendo curro a gente que no tiene curro. Sí. Yo tengo curro, yo tengo mis trabajos y tal, y bueno, si alguien me promete algo, pues bueno, me hago ilusiones, pero tampoco... Pero más que ilusiones es que dices, lo contemplas, vale, pues bien. Te pues hago hueco. Te hago un hueco, te claro. lo apuntas en la agenda, tal, bueno, pero hay gente de verdad que lo está pasando mal, que no está ganando nada de dinero y le viene súper bien, y tú vas prometiendo cosas por ahí y luego... Y luego es... fuente de tensión porque te prometen que van a hacer un vídeo contigo, luego lo hacen con no sé quién y cuando te ven se esconden. Eso me ha pasado, eso me ha pasado, tío, no me prometas nada. No me prometas nada. Pues si yo estaba bien. En Qué fin. horror. Mira, a mí me da un asco supino y extremo que en 2019 la gente utilice el hablar de usted como digamos como un recurso literario, poético para promocionar cosas en redes o para escribir, en plan, señores, vengan a nuestro concierto. Ya. O pasen y escuchen este disco. Pasen y vean. Pasen y vean. Es muy desagradable. Dirigirse de usted como si fuera algo... Pero como si fueran un maestro de ceremonias o algo así, sí, como del circo. No tengo grandes argumentos. Tú ya sabes que yo tampoco busco explicar mis odios. Simplemente los siento, los comparto aquí, creo esta especie de catarsis y no, los pero suelto. yo te entiendo porque yo soy un buen entendedor. Claro, no tengo grandes argumentos, pero a mí me hierve la sangre. O sea, ¿por qué hablar de usted? Pero hablar de usted, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo que hablar de usted a la gente? Pero vamos a ver, ¿qué cosa es esta, tío? Sí. O sea, para empezar, ¿por qué tenemos que tener? Es que esa fórmula. Sí. ¿Por qué tenemos que tener vosotros o ustedes? No sé, no veo yo el respeto ¿sabes? Ya, es que, bueno, pero yo creo que es lo que buscan un poco fingir, no sé, buscando no lo sé, ese respeto. Pero a mí me parece que en cualquier caso ya está bien. Ya. Si en algún momento tuvo gracia o fue guay y tal, obviamente eso se acabó. Ya se ha acabado. Pues entonces nada, podemos parar. Sí, yo creo que si algo demuestra que te estás haciendo mayor, aparte del descolgamiento facial, es el uso del usted para hacer coñas en Facebook y promociones. Sí, ¿verdad? Sí, no veo yo a la gente joven haciendo eso. No, la gente joven está haciendo otras cosas como, por ejemplo, no hidratarse el cuello y luego lo van a pagar. Hidratarse el cuello, por favor. Hidratarse el cuello, por favor. Cosas que sí. Esta sí. On the street where you live, girls talk about the social lives. They made a lipstick Escaribucio. ¿Qué pasa? La cosa que sí que traigo hoy Sí. no es una cosa, es una persona. Sí. Vengo a una reivindicar a Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi me parece lo más. Y es un artista Sí. pobre que ha sufrido, o sea, está muy denostado. La gente se ha reído mucho de Bon Jovi ¿Por qué? porque le acusan que si es un moñas, Ah. que si ha sacado discos malos. Que Bon si... Jovi es lo más. Bon Jovi es lo máximo. Bon Yo- Jovi es una persona tan guay A mí me flipa su última canción, esta la de Is My Life. que hace 20 años 20 años reales de Is My de Is Life. My Life y Cuidado. habrá sacado fácil 7 discos después. Seguramente. Pero siempre será la nueva de Bon Jovi. La nueva Bon Jovi siempre será Is My Life. Pero en serio, Bon Jovi, tío, tú te pones de su primer disco, Ujú, tú te pones Runaway ujú. y lo flipas. O sea, como puede molar tanto una canción. Además, puede que sea Runaway. Solo hay 2 canciones en la historia del rock Ujú. que lo que más mola sea el teclado. Que una es, obviamente, The Final Countdown Claro. y la otra es Runaway. Bueno, Final Countdown es normal porque en sí tampoco... Como que, ¿qué le pasa a Final? ¿Qué le pasa a Europe? Uy. Europe mola mazo también. ¿En qué sentido? En todos. Musical, capilar
No sé, yo es que solo he oído Te peto el cacas de Gigatron. Qué horror. Pues bueno, pues Europe es otro tema. No entramos ahí porque Europe son super guays. Ah, ¿sí? Sí, pero bueno, Bon Jovi, que me jode un poco, ¿no? Que parece que uno tenga que avergonzarse de ser fan de Bon Jovi. ¿Por No, qué? no. Vamos a ver, Living on a Prayer. Es Por que Living a favor, Prayer es un Living on hito. a Prayer llega al final, esa subida de tono y medio, Exacto. que la canta Richie Sambora, Mm. y tú flipas, tío. Pero Si no entonces- se te ponen los pelos de punta con eso, eres basura, Pero así lo entonces, digo. Sambora también, ¿qué cosas que sí o no? Richie Sambora, todos, También. todos, tío. Aunque se y lleven Tico mal. Torres, y el teclista que nadie sabe cómo se llama, y el bajista que es contratado, todos, tío. ¿Ahora se llevan bien el Sambora y el...? Siempre se han llevado bien, son súper colegas, tío. No, eso Sí. no es lo que tengo entendido Son yo. súper colegas, porque son gente muy guay. Estás mintiéndole ¿Qué a va, nuestro tío? público. Tío, Richie Sambora y John Bon Jovi son... Tuvieron problemas de ego ahí. ¿Qué van a tener problemas de ego? Están tocando en un grupo que se llama Bon Jovi. Bueno, pues como... algo de ego, como ahí Amaral, hay tío. algo. Pues tío, no se van a llamar Sambora, que mola mucho menos que Bon Jovi. Hombre, bueno, No mola lo mismo. Sí, o que lo Torres, curioso es que como el yo- batería Torres. ya, No, tío. No. Pero lo curioso de Bon Jovi mola que se llama así de verdad. Bueno, se llama ¿No? escrito Bon Jovi, con G y todo junto. Bon Jovi. Ah, Bon Jovi, Es casi italiano. mola más. Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Está guay. No, no sé. Pues bueno, bien, lo he y es dicho. súper guapo, ahora no se le ha descolgado la cara No ni sé, nada. Te iba a decir, tío. Te iba a decir, tiene un cuellazo. Y su cuello y su cara. ¿Y esto Mira, qué es? cosas y buenas y de Bon nosotros Jovi. con este cuello. Es guapísimo. Mm, Pero además sí. tiene una belleza masculina Mm. que no es nada agresiva. Es una belleza muy guay. Que Sí. tú estás en paz con ese hombre. Tú lo ves y es muy guay. Yo dormiría Lleva con él. con sí. su novia desde el instituto, que se llama Dorotea. 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 mira qué guay. Y lleva toda la vida con ella. Y es muy guay. Y a Dorotea tampoco se le ha descolgado nada el cuello. O sea, esa gente sabe algo. Te lo Tienen digo. algo. Y luego tienen cuando algo. vinieron a España, para mí la Hace última 30 gira, años. igual hace 10 años, bajaron los precios. Dijeron que con la crisis económica que había en España, Joder. que las entradas valían 15 pavos. Que ellos se negaban a cobrar 60 o 70 pavos porque son una aberración. Qué guay. Son gente de puta madre, tío. It's My Life, un temazo, tío. Is My Life es un tema. It's My Life, pam, pam. Anda- Igual el pam, pam, Bon Jovi han abusado un poco de ese arreglo, ¿no? Pero bueno, A mí me vale. es guay, tío. Y encima en It's Wow, My Life, wow. tú sabes que vuelve a hablar de Tommy and Gina, que son los protagonistas de la letra del libro de la Prayer. Ah, eso no lo sabía. Joder, no sabes nada, tío. Yo que no sé nada de este Pues mundo Living on a tuyo del Prayer rock. habla de. En realidad, Living on a Prayer es una oda a la clase trabajadora. Joder. Es una clase- Me lo estás una oda a la pintando. Voy a clase tener obrera. que escuchar la música de Bon Jovi Y ahora. cuenta la historia de Tommy y de Gina, que son dos trabajadores. Mm. De hecho, la letra empieza. La segunda frase es Unions been on strike, que es la unión estaba de huelga. Qué o sea, guay. empieza con una huelga. O sea, que estamos hablando de que ha envejecido mejor Bon Jovi que Evaristo. Bueno, Ideológicamente pero muchísimo incluido, mejor, incluyendo muchísimo mejor. ideológicamente. Entonces, el libro de la Prayer cuenta la historia de Tommy and Gina, y en It's My Life dice For Tommy and Gina who never back down. For Tommy and Gina que nunca desistieron. Y En podría otro claro mensaje de apoyo a la clase obrera. podría completar la trilogía con una tercera canción Igual lo sobre ha Tommy. hecho. Igual lo ha hecho, Y pero no lo estamos sabiendo porque, bueno, pues tanto que no te gusta tanto. sí me gusta, pero los últimos discos de Bon Jovi, pues no los he escuchado. Me quedé en ese que era como un emoji, la portada. Un emoji. Bueno, pues Yo nada. creo que el single era Misunderstood. Bueno, el caso, Sí. que Bon Jovi mola que flipas, tío. Mola que te cagas. Estoy de Es acuerdo. lo más. Pues escucha Bon Jovi. O no, bueno, tampoco le hace falta. Pero bueno, Claro, a Bon Jovi le da igual. Que decir, él está bien. No hace falta que escuchéis. no os necesita. No, para Bon Jovi nada. está en su New Jersey con Dorotea y sus movidas. Así que simplemente es estar de acuerdo o no en que Bon Jovi es No, lo pero más. ¿cómo que no? Estar de acuerdo, tío. ¿Estás de acuerdo? Estad de acuerdo, Bon Jovi es lo más. La felicidad se lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful. Hacía tiempo ya, Hacía tiempo, pero hay que hablar de algo muy importante, Muy importante. que rige nuestras vidas, domina las redes sociales, domina el mundo entero en realidad. Sí, una verdadera plaga. Y puede quedar puede pasar desapercibido para... De hecho, pasa. De hecho, pasa desapercibido. Es una de las gracias que tiene esto. Bueno, no tiene ninguna gracia, pero Claro, sí, te entiendo.
pero se caracteriza, una de las características de esto que vamos a hablar es pasar desapercibido. Me gusta mucho que no lo estemos diciendo Claro. para crear ahí una expectativa. un hype. Ya tenemos el hype. Sí. Hace muy poco, Melendi, nuestro particular gurú, puso sobre la mesa, aunque él lo hizo involuntariamente, un tema que nosotros... ¿No ibas a decirlo? Sigues creando hype. Sí, pero voy a hacer una intro. Melendi se puso, como de costumbre, pero quizá un poco más esta vez, muy pasivo-agresivo. Muy pasivo-agresivo. Y tú y yo quizá dedicamos, no sé, media hora al día mínimo a hablar de la pasivo-agresividad. La pasivo-agresividad es un tema que tenemos que tocar ya. Sí, además, muy relacionado con Mr. Wonderful. Muchísimo. Claro, porque de alguna forma implica una forma de ver la vida, una filosofía vital, que es normalmente... Y estas violencias, ¿no? Que se permiten, la gente que va de Mr. Wonderful se permite estas violencias. Exacto, normalmente tiene que ver con la falta, lo que es el locus de control externo. Muy bien. O sea, es gente que tiene el locus de control externo, que es creer que todo, o sea, que ellos no tienen la responsabilidad de lo malo que le pase. Yo, como psicólogo que eres, aunque yo también lo soy, pero te estoy pasando más a ti, ya lo veo ya. Quiero que definas de una manera muy clara en qué consiste la pasivo-agresividad. La pasivo-agresividad, pues es una forma de comunicación que se caracteriza por combinar dos tipos diferentes de comunicación que son la agresividad y la pasividad. La forma de comunicarse pasivamente es cuando... Qué mal lo estoy explicando, perdón. Bueno, a ver, yo te lanzo un cable. Es que, claro, yo creo que es una forma de opresión, una forma de ejercer violencia, pero camuflándolo de manera, a veces con la falta de acción, es decir, el no hacer algo, ese no hacer algo que implica una violencia, o esa violencia que ejerces entre jijis y entre jajás. Si se quiere ejercer una violencia, pero sin querer las consecuencias. Exacto, sin querer ser violento. Es la diferencia con las personas agresivas. Una persona agresiva es una persona que tiene esa conducta que podría ser, por ejemplo, un Risto Mejide, ¿no? Risto Mejide, aunque es muy de cara a la galería, porque es su papel, pero Risto Mejide es una persona agresiva, en el sentido de que dice las cosas sin acomodarlas demasiado, claro, sabiendo que van a molestar. Cuando a él no le gusta algo lo dice y eso básicamente, claro, y acepta las consecuencias, que aunque sea de cara a la galería, vuelvo a repetir, él acepta que le vuelva una reacción. Obviamente cuando tú criticas algo de otra persona hay una reacción. Claro. Una persona pasiva, por otro lado, sería una persona que se calla lo que piensa, que se calla las críticas que pueda tener. Pero encuentra la manera de sublimarlas y de colártelas por otras vías. Sí, o sea, las personas pasivas no. Directamente se callan. Pasivo-agresivo. No, claro, y las pasivo-agresivas son las que combinan las dos cosas. Es decir, no pueden mantenerse en silencio, no admiten ese papel pasivo, pero no son bastante valientes para ser abiertamente no toleran agresivos. Las consecuencias. Claro, yo creo que es una definición perfecta, pero quizá necesitemos ejemplos. Claro. Por ejemplo, para mí, un ejemplo clarísimo de pasivo-agresividad millennial es el pulgar del WhatsApp. El pulgar del WhatsApp. El pulgar del WhatsApp, esa gente que tú le cuentas algo, a lo mejor te curras, yo qué sé, tío, un mensaje muy bien escrito, compañeros de trabajo, amigos, lo que sea, ¿no? No, o el contenido de lo que tú comentas que sea importante. Con el pulgar de WhatsApp, que básicamente significa: me importa una mierda lo que me estás contando y sé que tú lo sabes, pero poniéndote un pulgar, como todo queda en este background, yo siempre te puedo decir, o sea, si tú me dijeras, claro, oye, no me mandes un pulgar de WhatsApp porque es una cosa muy agresiva, te dirían, estás loca, un pulgar significa ok. No, tío, si tú quieres poner un ok de buen rollo, pones el pulgar y luego pones la carita con corazones o mandas un beso. El pulgar de WhatsApp para mí es un ejemplo gráfico de pasivo-agresivo de manual, y yo me he comido muchos. Y además es que sé muy bien de lo que hablo, en el tema del pulgar de WhatsApp. Ya. Y creo que es muy valiente decirlo, porque hay mucha gente que está sufriendo pulgares de WhatsApp sabiendo, tú tienes esa sensación, tú sabes que ahí te están
te están atacando, Sí. pero no lo puedes decir. Sí, es cierto. A ver, yo también los he sufrido y sí que es cierto que para mí un pulgar de WhatsApp o un OK, solo un OK, como respuesta a algo, no sé, algo más complejo y tal, siempre me parecen incompletos. Siempre necesito algo más. Puedo entender que hay personas que lo envían así. Sí, pero cuando una persona simplemente se escueta o no se ha dado cuenta de la agresividad que encierra el pulgar de WhatsApp, tú lo sabes. Sí, pero hay personas sí, que tú sabes que tú lo percibes, que te estaban dando un pulgar de WhatsApp para joder. Porque joder. Esa persona en una situación normal se comunica de otra forma, claro, y ese pulgar y es la manera de decir, no me puedes decir que te he ignorado, claro, pero te mando un pulgar de WhatsApp, que significa me cago en tu cara. Entonces, todas esas personas que mandáis pulgares de WhatsApp, creyéndoos que como esa pasividad os protege, no. Sabemos de qué palo vais. Lo vemos venir. Y en el tema del WhatsApp, el WhatsApp es un nido de pasivo-agresividad. Toda esta gente que utiliza el no te contesto en 2 días. Sí. Para que, claro, tú no me puedes decir, oye, no me has contestado en 2 días porque quedas de loca. Ya. Pero tú sabes que no es que no te conteste porque no ha tenido tiempo. Sabes que hay te ignoro de manera deliberada con intención de causar daño, con intención de eso, y utilizan esta táctica para que te quede muy claro, de no te contestan a ti, pero a lo mejor sí que hablan en un grupo en el que tú estás, es decir, estás en WhatsApp, lo estás usando para meterte en grupos y decir chorradas, y me estás ignorando y me estás mandando un mensaje muy claro. No contestar es pasivo-agresivo. Pero protegido porque la sociedad legitima que yo no te puedo decir, oye... Porque no es mensajería inmediata. Claro, el WhatsApp porque tú puedes contestar cuando quieras. Y hay gente que no te contesta en 3 días y no hay pasivo-agresividad. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Hay personas... Sí. Bueno, yo lo he hecho. O sea, no contestar cuando tal, pues no lo he hecho. Yo no, tío. Yo voy muy de cara. Yo soy un pelín pasivo-agresivo, es decir. Bueno, un poquito sí. Yo soy un pelín pasivo-agresivo, sí. Porque... Yo no soy nada, porque yo valoro mucho más la agresividad. Yo soy mucho más de mandar cosas y luego decir, jolín, si lo hubiera meditado un poco. Pero es que no quiero meditar. Tú eres más agresiva. Tampoco, yo creo que no soy una persona muy agresiva, ¿eh? No, a ver, lo que pasa es que es que solo hay esos... Claro. La psicología solo ha marcado esos 3 tipos de comunicativos, que son pasividad... Bueno, no, mentira, que hay un cuarto. Asertivo. Asertividad. Yo intento ser una persona asertiva. Y si soy agresiva, normalmente lo soy de manera deliberada, porque también digo una cosa, creo que a veces uno tiene que ser agresivo o uno se puede permitir ser agresivo y tampoco pasa nada, porque hay gente que se lo merece. Lo coherente y lo que dice la psicología al respecto es que lo lógico es usar la asertividad. O sea, la asertividad, siempre hay hueco para la asertividad. Claro. Quiero decir, el problema está en que mucha gente piensa, por ejemplo, que el estilo de Risto Mejide es asertivo. No, es agresivo. Pero no, es agresivo. Claro, yo, por ejemplo, es diferente. Yo intento ser asertiva y yo nunca dejo un WhatsApp sin contestar. Si lo he hecho alguna vez ha sido en venganza, para pagar con la misma moneda a personas, y me cuesta un esfuerzo horrible. Porque no me gusta, porque creo que es mucho más honesto. Si estás cabreado y quieres ser agresivo, valoro mucho más la agresividad directa que lo otro, que es de ser rata cobarde, o como hace Melendi, de esos insultos velados de vete que tu tinte te está esperando. Pero tú vete, sí. Que es bastante agresivo, pero como mete la coñita de el tinte, la rubia de bote, como... El humor, por ejemplo, es muy pasivo-agresivo en muchas cosas. Sí. La gente utiliza el humor en ciertos contextos para tapar otras cositas. Bueno, la gente entre un jaja y otro mete barbaridades. Y los emojis, está el pulgar, pero vamos, meter emojis después de hacer una crítica, por ejemplo, eso es pasivo-agresividad de manual. Bueno, de manual. Es decir, mira, que es que pienso que, bueno, o piropear. Y de, guapa, que yo sé que esto sí te lo hacen. Guapísima, que no sé qué, no es guapa, pero que no, te vas a joder. Ya, y qué asco. Bueno, adiós, un abrazo. Pasivo-agresividad. Y luego hay un tipo de pasivo-agresividad que a mí me provoca directamente una violencia horrible, que es el piropo envenenado. Sí. El piropo envenenado es un piropo que te dicen que algo bueno a día de hoy, pero encierra una crítica a tu pasado, en plan... bueno, sí, claro. Tu grupo ahora sí que mola. Claro. Ahora sí que mola.
Ahora y lo que sí. están diciendo es, antes no Antes era no una molaba puta basura. Ah. Pero no tuve valor en su día para decírtelo, pero Sí. tampoco me lo puedo callar. Tampoco quiero decirte simplemente, oye, me encanta tu grupo, no vaya a ser que te flipes Claro. y te creas algo. Entonces, es una manera de meter un... Tienen que dejarlo caer, de Tienen alguna que dejar forma. caer algún tipo de ataque. Y Sí. además no se dan cuenta que, aunque tú me estés diciendo, ahora molas, yo hace 5 años seguía siendo yo. Entonces ese ataque a mi yo pasado sigue siendo un ataque. Claro, lo es. tal cual. Si tú quieres decirme, mira, a mí tu grupo antes no me gustaba nada por esto y por esto, me lo dices. Pero querer meterlo en el cumplido para que de alguna manera, como te están diciendo algo bueno, no puedes... No, ¿sabes? No puedes responder, sí. pero te están colando ahí un ataque. Te están colando un ataque y Y te lo eso hay tienes que mucha comer. gente que lo hace mucho porque la gente es muy incapaz, no quiere decirte cosas. La gente le cuesta mucho decir cosas buenas. Sí, es una pena realmente, porque realmente tenemos una sociedad que está usando muchísimos piropos falsos para gustar a gente a la que pretende gustar por X motivos, y gente que igual merece más su cariño o su reconocimiento. Nos guardamos esos piropos y hacemos este tipo de ataques pasivo-agresivos. Sí. ¿Qué rollo? Repartimos mal los piropos, creo Repartimos yo. muy mal, sí. Creo que intentamos agradar a la gente. Hablo en general porque bueno, tenemos el chip este de la sociedad, ¿no? Sí. Pero repartimos mal eso. O sea, intentamos agradar a la gente que pasa de nuestra cara, y a la gente que tenemos más cerca, A la que deberíamos cuidar. A la que deberíamos Sí, cuidar, y no luego paramos hay- de tratarlo Hay un de tipo de pasivo-agresivamente. persona que no quiere decir cosas buenas a sus seres cercanos Sí. porque de alguna manera son gente que sigue teniendo dentro la envidia, los celos, ese que te jode que de repente tu colega despunte en algo, y disfrutan mucho camuflando, metiendo esos ataques. Sí, yo he de decir que tengo ese estilo. O sea, sí que es cierto, lo he tenido toda mi vida. Lo que pasa que, bueno, a raíz de darme cuenta, pues bueno, pues intentas... Claro, es que porque ellos, que eso no lo entiendo. A mí, pero si voy a no sé verte, explicarlo, pero es que... si veo un ocurre. vídeo tuyo ahora, que es la hostia, no te digo, tus vídeos ahora sí que molan. Ahora sí. No, porque... A ver, porque tendrías razón también. Ya, pero qué necesidad. Si Ya. para Este vídeo mola, ya atacar está. al pasado Me gusta es una mucho manera este muy vídeo, cobarde, sí. porque es meter un ataque, pero como no, pero ahora es mejor. Ya. Pero si te hace sentir, ¿qué pasa? Que cuando empecé todo el mundo se estaba riendo de mí o algo. Pues ¿Por igual. qué? ¿Por qué atacar a eso? Ya, no tiene ningún sentido. Yo no puedo justificarlo, obviamente, desde que me di cuenta que tenía este estilo, lucho por cambiarlo y tal. Por ejemplo, algo que sucede mucho en las redes sociales es racanear likes, ¿vale? Pues yo tengo el like más suelto que suelto. Yo eso me lo estoy intentando trabajar, porque sí que es cierto que desde hace muchos años que racaneo likes. Y es ¿Por qué? Es que no lo entiendo, no sé explicarlo, joder. Es que me pasa lo contrario. Yo veo una Ya, sé persona que te pasa lo que saca contrario. un vídeo y a lo mejor no lo voy ni a ver porque Ya, no tengo tiempo. pero sé que le hace ilusión porque ha sacado un tema, le doy al me encanta. ¿Qué Sí. me cuesta a mí? Y yo sé que le doy felicidad, coño. Pues no sé qué movida me pasa a mí con mi ego y tal, porque es una movida de ego, egos, de total, ego. total. Que racaneo likes y eso es pasivo-agresivo. Es decir, sabes perfectamente que he visto lo que has publicado y no hago nada al respecto. No le voy Y a dar tienen like. el like súper medido de a ti no te lo doy, pero lo doy a esto, que tú lo vas a ver para que tú veas que a este sí que le doy y a ti Ya. no. Y crearte, o sea, por favor, Ya, sí, favor. sí. Esas cosas existen, sí. Esas cosas son unas cosas tan ridículas. Yo destacaría de la pasivo-agresividad una cosa que creo que es lo que más rabia me da y lo que más creo que me causa más histeria, que ya lo hemos mencionado alguna vez, es el tema del para aquellos que no confiaron en mí, muestro este éxito mío. Madre mía. Bueno. Muchos no creyeron en mí, pero aquí tenéis. Qué rencor. De hecho, Loquillo Sí. tiene una dedicatoria así en un disco suyo. Mira que hay que ser loser para triunfar Ya. y pensar en los que no creyeron en ti. Que Ya. es una cosa muy humana. O sea, yo puedo entender que a nivel Tú interno piénsalo, lo claro. pienses, pero de verdad hacer público y que todo el mundo lea que a todos aquellos... Es que realmente estás necesitando quedar por encima Sí. de aquellos que no creyeron en ti. Sí. Pues a ver, tío, la gente no creía en ti porque eras la mierda. Mira, Y en ya un está. disco Loquillo puso a nuestros enemigos.
porque ellos nos dan la fuerza para seguir adelante. Ay, Qué garrulo eres, qué garro eres, loquillo. Y no sé, podríamos estar hablando aquí décadas sobre la pasivo-agresividad. Ahí en cualquier ámbito tienes pasivo-agresividad. Hemos hablado principalmente de las redes sociales, pero en el ámbito laboral, por ejemplo, bueno, la pasivo-agresividad está a la orden del día. O sea, bueno, claro, está presente en todas partes, sí. Creo que nos ha quedado un rincón de Mr. Wonderful bastante completo. Creo que la gente se puede hacer una idea de esto de lo que estábamos hablando. Sí, tenemos que parar la pasivo-agresividad. Tenemos que ser más asertivos. ¿Más asertividad o más agresividad? Pero por favor, stop pulgares en el WhatsApp. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué ¿Qué es? está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Pues tenemos en el libro de declamaciones a una amiga nuestra de Castellón. De Castellón. Que bueno, he de decir que es una provincia por la que a priori, bueno, no tenemos un gran apego. Te damos nuestro pésame desde aquí por pertenecer a Castellón. Claro, quizá tu canción más famosa, Escaliburcio Ramón, se llama Villarreal. Sí. Recordemos este hit que decía, para ser Castellón no está nada mal. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Mi faceta de músico que muy poca gente conoce. Pero es maravillosa, es decir, yo soy muy fan. En cualquier caso, rencillas provincianas aparte. Sí. Escuchemos esto. Hola Monty, ¿qué tal, Escaliburcio? Quería hablar del tipo de persona que habla en los conciertos. Los que hablan entre sí me dan igual, ¿vale? A mí los que me molestan realmente son los que me hablan a mí. Yo voy a ver un concierto y alguien me encuentra y siente la necesidad de acercarse y contarme su vida. Pero es claro, con la música no se oye, ¿vale? No hay una buena comunicación. Y lo que hacen es gritarme a 1 centímetro de la oreja, que me dejan sorda, vengan a berrearme en la oreja que no me entero de nada y es que además ni me interesa, ¿vale? Yo vengo a ver un concierto y no a escucharte a ti gritarme en la oreja. Ese brasas con boceras, ese brasas tan espeso. Bueno, pues Anita ha puesto sobre la mesa, yo creo que uno de los grandes temas de debate de nuestra generación. Sí, que es el tema de hablar durante los conciertos, que es una cosa que bueno, es despreciable. Es despreciable a priori. Claro. Yo he de decir, tú sabes que yo soy muy sincero siempre. Sí. Yo soy una persona muy sincera, que asco da la gente que dice eso. Es cierto que da mucho asco, pero no tengo ningún problema en cuando hago algo odioso, lo digo. En este caso, yo suelo guardar siempre mucho silencio en los conciertos, principalmente porque odio hablar con la gente, entonces prefiero estar el concierto me da la excusa para no hablar con la gente, claro. Entonces yo me cruzo de brazos y me quedo muy atento, mirando muy fijamente al escenario, claro. Y me da muchísima rabia, como dice Anita, que se ponen a hablarte mientras tú estás intentando escuchar y yo, tío, no me hables. Claro, no me hables nunca, pero menos aún en esta situación. Claro. Pero es que además estoy escuchando el concierto precisamente para no hablar. Mi motivo número 1 no es escuchar la música, es no hablar contigo. Pero si encima me hablas, ¿qué cojones estamos haciendo? Claro, aquí? yo no sé en Castellón, pero he de decir que yo creo que en Valencia hay una correlación altísima entre el consumo de drogas y gente hablando en los conciertos. La gente va a los conciertos a meterse farlopa. Claro. Y luego no pueden callarse. Claro, necesitan hablar. No se pueden callar. El planchamiento les de va oreja. a la mandíbula como una Olivetti. Sí, claro. Es muy desagradable realmente para todos, como dice Anita, que es para los músicos, sobre todo para los que no tocan con distorsión, es decir... Claro, no, están haciendo un acústico. Claro, y la gente habla mucho, es realmente muy molesto, pero para el músico y realmente para el público que no habla es realmente desesperante. Sí, o sea, yo voy a hacer aquí un acto de contrición y voy a confesar que yo a veces hablo en los conciertos. Tú a veces hablas en los conciertos. Sí, pero es verdad que cuando lo hacen los demás me molesta muchísimo. Esta falta de coherencia que tanto aprecio. Claro, pero es que, vamos a ver, claro, si yo estoy hablando, espera, porque yo en concreto
Tienes algo tengo que algo decir. muy guay que decir, que yo considero que es más guay que la música de fondo, entonces lo hago. Pero no creo que todo el mundo haga estas valoraciones. O sea, la gente... Yo O sí... sea, pero qué puta excusa de mierda es esa. Pues es la como que se yo me- soy consciente No, de mi incoherencia... No, porque no es eso. Yo lo que digo es que yo valoro. Lo que yo tengo que decir mola más que el concierto. Sí, lo digo. No, me callo. Yo creo que hago una valoración interior. Vale. Con lo cual, si tú me ves hablando en un concierto tuyo, a lo mejor tendrías que ensayar más. La culpa es tuya. Me duele más a mí que a ti. Ujú. ¿Sabes? Es cierto. Te lo digo. Es cierto. Yo recuerdo una vez que hablé en un concierto de Rosy Finch en acústico, maravilloso, porque me encontré a un colega que hacía mucho tiempo que no veía y me puse a hablar con él simplemente porque no me di, o sea, la ilusión de ver a Ya. alguien que hace mucho tiempo que no ves, de repente tomé conciencia y vi que una persona con todo su derecho me miraba con cara de querer asesinarme Sí, y me pareció fantástico y le dije a mi colega, esto que estamos haciendo está mal. sí. Me callé y me fui a escuchar el concierto. Vale. Te hablo de que a lo mejor estuve hablando de verdad, tiempo real, 2 minutos. Ujú. Pero cuando noté esa mirada de odio Ujú. y vi que tenía tanta razón, Claro. me callé y desde ese día he de decir que esa persona, a la que me cae súper bien, Ujú. me hizo... Te hizo cambiar. Me hizo cambiar. Te hizo ser Yo- consciente del problema. Yo cambié. Ya. A diferencia de Tamara, Sí. Ámbar o Yurema, yo sí cambié. Es verdad. La verdad es que me he quedado bien confesando esto en público. Está bien aquí que lo delante de toda confieses. España. Lo confieses, Sí, porque sí. me siento como liberada. El problema está en que, claro, el problema de hablar, no creo que nadie sea consciente que ellos son muy habladores en los conciertos. Creo que todo el mundo es hablador en los conciertos. Lo que pasa es que, claro, en un concierto donde hay 200 personas, de esas 200, 20 no hablarán nada Ya. y ya, y 100 hablarán muy poquito. Pero claro, siempre hay alguien que está hablando en cada Sí, momento. pero es verdad, tienes toda razón. Pero luego están los farloperos Y luego están los que están farloperos. hablando todo el concierto. Y Yo he hablan muy visto- alto porque, claro, como hay alguien que está tocando música y no se le oye. Claro. Entonces gritan mucho porque... Claro, no, yo he visto a gente decir, no, o sea, de verdad, no has escuchado ni una canción. No, no. Te da igual que hayan tocado, ¿qué te diría yo? Cannibal Corpse que Melendi, Sí, ¿sabes? total. En fin, que voy a bajar a por las hamburguesas, que yo creo que ya es la hora. Ah, ¿sí? Pues Sí. venga, vamos a por adiós. ello. Qué barbaridad la Beyond Burger del Natura, ¿eh? Había un burger, ¿eh? Qué bueno. Está que flipas. Pero esto que... Pero ¿cómo...? Es proteína de guisante, Proteína de guisante. que es la que más se parece a la proteína de la carne. Eso me han dicho, ¿eh? ¿Y por qué sabe a barbacoa? Está buenísima, ¿eh? Está brutal. O sea, el futuro que nos espera es Pudiéndote buenísimo con comer esto, una ¿eh? Beyond Burger. Mm. Si decides comerte un animal muerto, Ya. no hay excusa, tío. No hay excusas ya. Beyond Burger, Beyond venida al Burger. Natura, la cañada, que le hacen que flipas. Madre mía. Madre mía. Bueno, Qué y bueno. vamos, despide esto ya que yo quiero seguir comiendo. Es verdad, sí. Además, mala educación, hablar con la boca llena. ¿Con qué nos despedimos hoy? Pues con un grupo que ha pasado por aquí por Valencia hace 2 días, Ujú. que se llama The Damn Truth. The Damn Truth. Luego, mira, No, yo con Dani- el inglés no voy a hacerlo bien nunca es porque que luego tengo Dani, trauma. el autor de la cortinilla del Record de Mr. Wonderful, me manda WhatsApps riéndose de nuestro inglés. Ya. Yo no puedo hacer nada. A mí me avergonzaron. Yo viví en un colegio Que se y en reían un de instituto ti. que se reían de mí por pronunciar bien y ahora soy incapaz de pronunciar bien. Bueno, The Esa es Damn mi Truth. excusa. The Damn ¿Qué Truth. canción? Heart is cold. Fantástico. Pues la semana que viene más Y peor.